Migrar es difícil para cualquier persona, y más aún cuando las razones para hacerlo son tan complejas. En los últimos años, nuestro país se ha convertido en un lugar de acogida para miles de venezolanos. Mientras desde el gobierno se realizan gestiones para regularizarlos, muchas organizaciones se han activado para lograr que quienes han tenido que abandonar su país encuentren un lugar seguro para vivir. Les contamos cómo enfrentan su realidad los migrantes venezolanos en Ecuador. Se trata de una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo en tiempos recientes. Según datos de ACNUR, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país, huyen de la escasez de alimentos y medicinas, los salarios bajos, la hiperinflación y la inseguridad. El resultado de la situación política en Venezuela es que hay problema de acceder a servicios, hay problema de acceder a bienes básicos para comer y también hay un cierto nivel de violencia generalizada y persecución de ciertos grupos, de ciertas personas. Entonces todos esos factores se conjuntan para obligar a la gente a salir del país. Desde ACNUR estamos manejando la cifra de 5.4 millones de personas que han salido de Venezuela a lo largo de los años. Y aquí en Ecuador, pues pensamos que ahora mismo hay alrededor de 430.000 venezolanos en el país y al final del año podamos llegar a 523.000. La población toma esa decisión voluntariamente, que la sentimos sobre todo los países que somos los mayores receptores de los ciudadanos y de los migrantes venezolanos, como es Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Creo que para la gran parte de la población ecuatoriana esto es evidente al ver en calles ciudadanos venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. Hemos visto los caminantes a lo largo de los años y el presidente Lasso ha sido muy enfático en señalar que dentro de nuestras capacidades vamos a continuar siendo solidarios con la población venezolana. Por eso también es importante el llamado que hizo el presidente para que la cooperación internacional, los países amigos, tengan una participación corresponsable con esta crisis que afecta a la población venezolana. Estamos en la casa de acogida del Servicio Jesuita, un refugio temporal que brinda techo, alimento y asesoría legal a personas que han huido de su país de origen por distintas circunstancias. En los 2 últimos años han llegado principalmente venezolanos. Es un espacio temporal, más o menos trabajamos con ellas de entre 15 días a un mes. Nuestro acompañamiento va de la mano pues, con el proceso de cada familia, de manera que cuando salgan, ellos salgan a una situación más estable. Cuando una familia ingresa a nuestro espacio de acogida, pues habilitamos lo que es un kit básico de alimentos no perecibles, por granos, cereales, tiene leche y cosas como cereales para los niños, niñas, que los cuadros de malnutrición son bastante frecuentes. Y el kit de carnes, verduras, hortalizas también tiene una composición de pollo, carne roja, pescado, también hay verduras y 3 tipos de frutas siempre. Bueno, allá en Venezuela ahorita lo que se trabaja un 15 días, una quincena, un mes, no alcanza para comprar, como decir, 2 harinas, para nada, alcanza menos para comprar una. Como decir, el aseo personal no alcanza para eso. Por eso es que nos vemos obligados a salir de nuestro país. Bueno, cuéntame tus bobas cuando vieron esto. Eso fue una alegría, porque ya mis hijos tenían ya prácticamente como 1 año, 2 años que ellos no sabían qué era comerse una manzana, una uva, ya eso allá no se puede. Un yogur, para ellos fue una alegría bastante. Para Jimena Moreno, administradora de la casa de acogida, la migración venezolana es dura, compleja, pues muchos abandonan el país llanero con lo mínimo para sobrevivir. Son familias que vienen caminando 2, 3 semanas, que traen consigo a sus niños, señoras embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, y realmente cuando no encuentran un espacio están en la calle. Están en situación de calle. Llegan con un cuadro muy fuerte, por ejemplo, psicológico,
familias que sus niños vienen con procesos de malnutrición muy severa. En temas de mujeres embarazadas, ya con un embarazo muy avanzado y sin ningún control prenatal. Este éxodo masivo comenzó en el 2002 y ha ido cambiando a través del tiempo, sobre todo en los 10 últimos años. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro niega una crisis humanitaria, se estima que 5.000 venezolanos abandonan su país cada día. A partir del año 2017 es que empezamos a ver el ingreso de población venezolana a Colombia, Perú, Argentina, con unos números muy importantes y con unos perfiles también muy distintos, ¿no? Entonces son perfiles ya con unas necesidades específicas marcadas, familias con niños, niñas, adolescentes, mujeres en situación de riesgo, embarazadas, personas adultas, personas con discapacidad. Mientras que en el año 2014 y 2015, 3/4 partes de la población que ingresaban al país lo hacían por vía aérea. Para el 2018, 9 de cada 10 personas lo hacían por vía terrestre. Esto da cuenta también pues, de la capacidad que carecían para poder pagar boletos aéreos. José Luis Guerra, oficial de protección de UNICEF en Ecuador, sostiene que el rostro más doloroso de esta migración son los niños, niñas y adolescentes, que corren grandes riesgos en esa movilización. Nos encontramos con que muchos de ellos vienen con niveles de desnutrición crónica, vienen con anemia y obviamente esto es porque no tienen los recursos para realizar el viaje, vienen caminando o en condiciones precarias. Eso hace que, por ejemplo, también vengan con algunas enfermedades por falta de práctica de lavado de manos, por acceso a servicios higiénicos, entre otras cosas. Otros peligros que tienen el viaje es que evidentemente en el trayecto se pueden encontrar con personas que pueden abusar de su condición para cometer actos ilícitos. El tráfico y la trata de personas lastimosamente se incrementa cuando encuentran niños y niñas en estas condiciones. Eglis llegó a Ecuador con sus 2 hijos de 9 y 10 años. Su travesía duró 3 meses. Hay escasez de comida, escasez de medicina. De hecho, hay especialistas médicos que salieron del país, como por ejemplo, te digo, el neurólogo que me atendía a mi niño. La doctora salió del país sin avisar, dejó sus pacientes en el aire. A mí me tocaba difícil con mi niño, él recibe tratamiento, él tiene problemas neurológicos y de hecho me tocaba mandar a buscar los medicamentos a Colombia. ¿Qué tiene tu hijo? Él sufre de epilepsia, tiene autismo, sufre de hipotensión y retardo global del desarrollo mental. Y me vi en la obligación de salir del país. Aquí ha logrado salir adelante con la asistencia de Hayas y vendiendo pasteles. Con $6 que gana al día, le es imposible enviar dinero a su familia en Venezuela. Si bien su hijo mayor estudia, el más pequeño no ha podido hacerlo pues requiere de una educación especial. Se hace un cálculo de que cerca de 100.000 niños, niñas y adolescentes están en edad escolar, pero solamente el 50% de estos niños, niñas y adolescentes acceden al sistema educativo. Y otros que en relación a la situación económica, por ejemplo en encuestas y levantamientos de información que se hacen, una de las principales preocupaciones que tienen las familias es la alimentación. Al no tener un recurso o no tener algún medio para poder acceder a la misma, pues recurren a otro tipo de prácticas que, como ustedes bien reseñan, pueden decantar en trabajo infantil o explotación laboral. Para Yaisnaira y Gustavo, encontrar un lugar seguro para vivir es el principal desafío que enfrentan las familias venezolanas al llegar a Ecuador. Nosotros decidimos salir del país porque tenemos 2 hijos y la situación estaba muy complicada. Tuvimos que vender todas nuestras cosas en ese entonces para poder salir. De la familia de él, toda su familia está en diferentes países y de mi familia también, todos. En Venezuela el sueldo mínimo está en, como le dije, ahorita aumentó, está en $3.50 y una harina pan vale $2. Imagínense, trabaja un mes para comerse una harina pan. Hayas, con el apoyo de UNICEF, ACNUR y otras organizaciones públicas y privadas, llegan a acuerdos con personas anfitrionas como Janet, quien les da un hogar a bajo costo, además de ayudarlos para que puedan adaptarse a su nueva realidad. Yo también fui migrante, viví 2 años en Italia, mi madre vivió cerca de 17 años en Italia y enfrentamos a situaciones similares, estar solos, sin nuestra familia cerca
El momento que llegas a un país que no conoces, pues la primera pregunta que te haces es ¿qué hago aquí? Muchos son asaltados, muchos son abusados en las trochas mientras pasan de un país a otro, porque lo hacen de una manera ilegal. Tratamos de brindarles un espacio seguro y confortable para que ellos puedan reiniciar. Trabajamos para que a través de nuestras intervenciones las personas puedan encontrar espacios seguros. Específicamente para niñez y adolescencia, nosotros contamos con programas de transferencia de efectivo que les permite a las familias poder cubrir sus necesidades más básicas, vinculadas incluso a temas de educación, a gastos educativos, a gastos de salud u otros gastos básicos que son necesarios para ellos. Si nosotros nos enfocamos en construir acciones y en generar espacios donde ellos puedan continuar su desarrollo, donde puedan retomar la reconstrucción de sus proyectos de vida, van a estar mejor y nosotros también como sociedad vamos a estar mucho mejor. Yasnaira y Gustavo, quienes llegaron al país con sus padres e hijos hace 3 años, sostienen que uno de los principales problemas que enfrentan en esa movilidad forzada es que la mayoría no cuenta con ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en el país, lo que complica su acceso formal a derechos y servicios básicos. Yo trabajaba en merchandise, tengo conocimiento también en farmacia, pero no me pueden dar el trabajo acá como yo quiero porque no tengo los papeles, obviamente. Yo allá en Venezuela trabajaba en panadería, trabajé también de DJ, yo soy DJ, mi profesión es esa. Yo aquí empecé a trabajar en una barbería, aprendiendo, porque yo aquí no sabía. Pero ahora, como le digo, se me ha hecho más difícil porque como no tengo papeles, y supuestamente en la barbería está pidiendo contrato y todas esas cosas, entonces ahora tampoco me dan trabajo en barbería por eso, por indocumentado, porque no me multan a mí, sino que multan el local. El hecho de no ser regulares en el país restringe bastante las posibilidades. Buscan empleo irregular y lo que pueden hacer es también tener pequeños emprendimientos irregulares o vender en la calle, como se ve mucho en las grandes ciudades. ACNUR sostiene que la irregularidad hace vulnerables a estos grupos, a explotación laboral, sexual, tráfico de personas, violencia, discriminación y xenofobia. Ecuador es un país que ha acogido muchas personas extranjeras, muchos refugiados. Ya tenemos alrededor de 100.000 refugiados colombianos. Pienso que ha hecho muchos esfuerzos, tiene un régimen normativo, una constitución muy acogedora. Entonces hay el derecho universal a la salud, a la educación, y la mayoría de la gente pienso que ha abierto sus brazos a las personas extranjeras en necesidades. Pienso que hemos visto episodios y circunstancias o incidentes de xenofobia, esto es cierto. Se ha agravado la situación durante la pandemia porque pienso que como en muchos países los extranjeros se inician a ver como competencia por la escasez de recursos del país, pero diría que son incidentes limitados y Ecuador se queda como un país acogedor. El gobierno ecuatoriano reconoce que muchos migrantes venezolanos carecen de la documentación necesaria para permanecer y trabajar en el país. Si bien continuará con el apoyo a este grupo vulnerable, sostiene que no dejará de lado su proceso de regularización. Consideramos que la regularización extraordinaria establecida en el gobierno pasado fue exitosa para el Estado ecuatoriano. No olvidemos que en el periodo, en el marco del tiempo, pese a la pandemia, más de 93.000 ciudadanos venezolanos pudieron alcanzar una visa. De ninguna manera vamos a dejar de controlar la identificación del ciudadano. Ese es un elemento fundamental para garantizar justamente que exista una validación de a qué persona se está entregando el documento y que también tenga una relación directa con la seguridad de la población de acogida, con la población ecuatoriana. Sin embargo, estamos procurando, en base a estas experiencias compartidas de otros países, procurar algunas alternativas que puedan guiarnos apropiadamente. Entre ellas, evidentemente, una importante fue el reconocimiento del pasaporte vencido, con lo cual se facilita y se genera menos presión a la población venezolana que alcanzó dicho documento. Y otros
que están justamente en análisis y en proceso en base a las articulaciones que se está generando desde la Cancillería con las instituciones nacionales responsables en el país en el marco de la movilidad. Los vemos caminando en las calles con lo poco que tienen, pidiendo caridad en los semáforos o, en casos más graves, durmiendo en terminales. Dejaron su país en busca de un mejor futuro, lo que en la mayoría de casos no es sencillo.